Es entretenido. Estaba pegado, por eso no. De repente caché la hora y dije, caracoles. Está entretenido eso. Ya. Sí. Veamos, no sé, no ahora va a ser muy largo hoy día para que vayan a descansar. Son temas cortitos para que vamos siguiendo con lo que tenemos. Ya. Sistemas de comunicación, que es lo que estamos viendo. En rigor, lo que tenemos que llegar es a ver esto. Esto que está aquí, en el fondo, es lo que estamos tratando de nosotros lograr y que ustedes aprendan a reconocer dentro de todo el concepto de comunicación que nosotros tenemos. Ya. ¿Qué tenemos? Tenemos, por supuesto, una fuente de energía que vamos a ver que yo les decía que no. Sistemas de comunicación es muy importante por la tensión que manejan, por la frecuencia y todos esos cuentos. Entonces, la fuente de energía es muy importante. Después dice un control de impedancia que lógicamente nos permite a nosotros igualar la resistencia de los cables para evitar cierta media pérdida. Van a encontrar ustedes, por ejemplo, que varias líneas de comunicación tienen un terminador, que es una resistencia en realidad, pero tiene que existir. Simplemente que el sistema sepa que ahí termina la red. ¿Ya? En fin, una serie de componentes. Parece que las redes de incendio tienen un terminador o no. Es que depende del tipo. Hay Mm, Profibus, por ejemplo, necesita trabajar con resistencia terminal. Tiene que tener un elemento que le diga que terminó. Hay algunos racks de Alan Bradley, por ejemplo, que también, que uno arma todo el rack de módulo y tiene que poner al final una tapa. Y esa tapa trae la resistencia terminal del bus. ¿Ya? Profe, pero siempre tienen que llevar un terminal, no puede ser un equipo el último. Es que no, por eso, porque en el fondo es la red, no el equipo. Ahora, lógicamente, por ejemplo, Siemens te vende un conector que va aquí en el equipo, que aquí trae la resistencia, entonces no tiene un switch. Y ese switch lo tiene que poner en off para que te indique que está terminado. Y si los del medio no están en on, te da problema la red, no te reconoce el equipo. Pero por eso te digo, depende del tipo de red. No cada red tiene sus características propias. Pero por eso es importante el terminador. Bueno, y aquí está el dispositivo, aquí tenemos un sensor de presión inteligente, que le llaman ustedes, cuando es un sensor de presión con dos canales, con dos entradas, mide diferencia de presión. ¿Diferenciales son esos? ¿O Diferencial, no? correcto. Sí, diferencial es Presión diferencial. presión diferencial, correcto. Entonces, nos permite a nosotros, lógicamente, hacer algunas cosas. Y esa es una red industrial. Tengo un sensor de presión diferencial, envía a la red, y aquí tengo la fuente que alimenta la red, y aquí están los bridges que hacen esta transformación hacia el PC o lo que ustedes quieran hacer, o PLC, como ustedes quieran. En líneas generales. Bien, de qué es lo que vamos a hablar hoy día, básicamente los sistemas de comunicación y cómo en el fondo se pueden conectar los equipos. Y vamos a hablar también brevemente de cómo circula la comunicación dentro del elemento para nosotros físico. ¿Ya? Por eso dice, los sistemas más utilizados son los que permiten conectar equipos electrónicos separados y los que permiten conectar circuitos integrados dentro del mismo sistema. Y los circuitos integrados, obviamente, cuando ahora ustedes, no sé cómo han puesto las famosas estas en el i5 que dicen que trae no sé cuántos núcleos y todos esos cuentos, y ahí estamos hablando de sistemas integrados dentro del equipo. Cómo han conectado los núcleos, son físicamente 5 o físicamente uno solo, y dentro de ese uno están los 5, todo un cuento bonito, muy entretenido, que en la práctica de nosotros se da poco, pero existen por ahí algunos sistemas que conectan circuitos integrados. ¿Ya? Bueno,
¿Cómo se puede interconectar? Lógicamente ya habíamos conversado brevemente. Nosotros tenemos un sistema de comunicación en paralelo y un sistema en serie. Me parece que lo habíamos nombrado porque en serie ya algo lo conocemos. Dentro de los que conocemos aquí debería ser más conocido el I2C, que es el que trae las tarjetas de Arduino. ¿Ya? Entonces, la comunicación, lógicamente, hay varias, no hay una sola. Incluso ahí dice, aparece el SATA, ya se vuelve un estándar para los computadores personales. Todos los discos duros son SATA y otros cuentos. Es una forma de interconexión interna. ¿Ya? Y que lógicamente, si bien es cierto, la mayoría son en serie, internamente los dispositivos pueden estar conectados en paralelo. Principalmente porque la conexión en paralelo dice todos los bits se transmiten simultáneamente, existiendo algún tiempo antes de la transmisión del siguiente bloque. Vamos a adelantar un poquito. Ahí está. Ahí tenemos un transmisor y acá tenemos un receptor. Entonces, si nosotros contamos, aquí tenemos el bit completo. O sea, aquí pasa todo el bit completo. Seguramente desde el menos significativo al más significativo. ¿Ya? El BCB al MSB. Y se va al bit completo, entonces al final este otro lo recibe completo, en un solo instante. Todavía queda muchos sistemas en paralelo, pero internos dentro de los equipos. Dentro de la comunicación entre las memorias. De otros cuentos, algunos todavía trabajan con comunicación paralela. Ya a nivel externo son muy poca la comunicación paralela. Obviamente por una serie de condiciones. Nosotros tenemos el punto de transmisión en paralelo. Dice, este tipo de transmisión tiene lugar en el interior de una máquina o entre máquinas cuando la distancia es muy corta. La principal ventaja de este modo de transmitir datos es la velocidad de transmisión y la mayor desventaja es el costo. Dice que también puede considerarse una transmisión en paralelo, aunque se realice sobre una sola línea, el caso de la multiplexación de datos, donde los diferentes datos se encuentran intercalados durante la transmisión, que es lo que veíamos el otro día, que obviamente nosotros teníamos una serie de datos que para nosotros se reflejaba básicamente, teníamos aquí una serie de interruptores y lo enviamos todo por uno y acá teníamos lógicamente el de multiplexador. Aquí lo multiplexábamos, que significaba que aquí había una base de tiempo en donde cada elemento tenía un tiempo para transmitir y este otro lógicamente acá tenía un tiempo también para recibir. ¿Ya? Ahí están los pulsitos cuadrados para el reloj. Eso es la multiplexación. Ya lo habíamos visto el otro día. Entonces, también se considera, ¿por qué? Porque lógicamente van transmitiendo los datos de a uno y van llegando a otro punto, también donde corresponde de uno solo. Bien. En la comunicación en serie, ya por supuesto también usted la había nombrado, para nosotros la más común ahora es la famosa el USB, que es una comunicación serial. Perdón. Acá teníamos nosotros también la comunicación paralelo, que era los que vieron los computadores antiguos, era el D25, que era un puerto que tenía 25 pines. Era un DB25. Dentro de 25 pines habían 8, que lógicamente era el byte. Y el resto era el inicio de comunicación, el término, un montón de otra información que tenía Profe, que se transmitía. ¿Sí? esas eran las impresoras que punto a punto se Sí, llama, correcto. que imprimían las facturas antiguas antes que salían las nuevas del servicio de impuesto interno. Correcto. Correcto. La Taca, impresora antigua. taca, taca, taca. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahora tenemos una conexión serial. Y la serial también puede ser un DB9, que ya lo vamos a ver un ratito más porque también todavía es un poco común, entonces para que lo puedan obviamente identificar bien. ¿Qué pasa con la comunicación serial? Sí. En este caso los n bits que componen un mensaje se transmiten uno tras de otro por la misma línea.
Y aquí tenemos todavía la pelea que todavía no entendemos, pero ya algún día la vamos a entender. De que lógicamente cómo se va el bit. Se va así cuadradito. Separado ahí por la mitad. No sé. Ahí no sabemos cómo se va el bit. Algún día sabremos. ¿Ya? Y dice, a la salida de una máquina, los datos en paralelo se convierten en datos en serie. Los mismos se transmiten y luego el receptor tiene lugar el proceso inverso o bien se obtienen los datos en paralelo. La secuencia de bits transmitidos por orden de peso es reciente y generalmente el último bit es de paridad. Vemos el concepto de paridad dentro del proceso de comunicación. Lo que me están diciendo que adentro del equipo, donde están las memorias y todas esas cosas raras, la ROM, micro, la comunicación es paralela, 8. Pero cuando ya la mando afuera, la mando serial, 1. Y lógicamente el que la recibe la vuelve a convertir en 8 para acá. ¿No? ¿Por qué 8? Porque es un byte. Ahora, si es doble byte, usamos 2 bytes y, o sea, perdón, si es palabras son 2 bytes y doble byte son 4, o sea, doble palabras son 4 bytes. ¿Ya? Acuérdense que para que nosotros vayamos que un byte son 8 bits, una palabra, un word, son 2 bytes, y una doble palabra son 16, son 32 bits. Son 16 bits. Y la otra son 32. Y ahora hay un doble, un long word que se llama, que son 64 bits. Un long o un long, no me acuerdo cómo se llama. Ya ni me acuerdo. Por ahí van a aparecer. Bien. En el aspecto fundamental de la transmisión series es el sincronismo, entendiéndose como tal el procedimiento mediante el cual el transmisor receptor conoce los ceros y uno de los bits de igual forma. ¿Ya? Esto es una parte importante del sincronismo. Nosotros tenemos transmisión sincrónica y asincrónica. ¿Ya? Y lógicamente cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su aplicación y cada uno va a tener su ventaja y desventaja. Dice el sincronismo puede tenerse a nivel de bits, de bytes o de bloques, donde cada caso identifica el inicio y finalización de los mismos. Esto es lo que es, y aquí empiezan a jugar las capas que producen esta sincronización, que nos permiten sincronizar el sistema, ya sea a nivel de bits o a nivel de bytes. O sea, el sistema sincroniza un byte completo o sincroniza solamente un bit o un bloque ya de información. Entonces, ahí van dependiendo lógicamente las características de cada uno de los equipos. Ahí tenemos una transmisión en serie entonces, donde lógicamente van un 0 lógicamente a este nivel y cuando uno tiene este otro nivel. ¿Ya? Y aquí hay 2 1 juntos, 2 0 juntos y todo el cuento. Bueno, aquí hay una serie de ventajas, desventajas, características. Por ejemplo, puede que en algún caso se les dé una transmisión así, ¿no? Puro 0. Puro 0. O al revés, se les dé una transmisión que son puro 1. Entonces ahí cómo discrimina el sistema, esto es súper entretenido. ¿Ya? Pero ahí empiezan a jugar algunos otros elementos son propios de la comunicación. Eso es una transmisión en serie. Dentro de la transmisión dice, como nos decía anteriormente, existen dos tipos, la sincrónica y la sincrónica. La sincrónica quiere decir que están sincronizados los componentes. El otro día ya Abel los decía que era por un reloj. Y la sincrónica, lógicamente, no van sincronizadas. Desde el punto de vista de control, para mí lo mejor es sincrónico. Pero vamos a ver que también hay varias comunicaciones que son asíncronas, por si acaso, dentro de los procesos industriales, de las comunicaciones industriales. Aquí va un bit no transmisión, el bit de arranque, y después vienen los datos. Después nuevamente viene el bit de paridad y el bit de parada. O sea, el sistema tiene que saber reconocer cuál es el bit de arranque, tiene que saber cuál es el bit de parada, y sabe que entre medito viene la información. Aquí puede ir un 0, así que, pero el sistema cumple todas esas condiciones. ¿Ya? Dice que se conoce como la famosa start-stop, de que requiere de una señal que identifique el inicio del carácter y una que lógicamente dice que se terminó
el carácter. Ahora, van a encontrar que tiene una gama muy amplia de transmisiones, porque esto puede que este bit de datos puede ser un byte, pueden ser 2 bytes. Eso depende del sistema, depende cómo el sistema trabaje. Porque como les digo, aquí yo puedo ocupar un solo espacio de esto por un 0. Pero transmite igual los 8. O los 7 en este caso. Profe, porque ahí los bits de datos son 7 y no 8. Yo diría que falta uno. Es que por eso digo, es que esto no necesariamente son los 8. La transmisión del dato no necesariamente puede ocupar los 8 caracteres. Puede ocupar menos. ¿Ya? Había un sistema que incluso ocupaba los que ocupaban, ¿no? O sea, si ocupaba 3 bits, esos 3 bits era el dato, nada más. Y envía eso. Pero la mayoría ahora son estándar. La mayoría transmiten con una cierta cantidad de bits los datos. Recuerde que nosotros podemos transmitir un bit, como podemos transmitir 64, entonces la cantidad de espacio que se puede perder al transmitir solamente un bit en un espacio de 64, obviamente es considerable. Y el tiempo también, por supuesto. Entonces ahí van jugando las transmisiones. Y no necesariamente siempre son 8 los que van. No, pero ahí son 8, pues. No, porque falta el 0, no Ahí consideran está. el 0. El bit de arranque no es el 0. Pero es el de arranque, no se considera como dato. Ah. No se considera como dato. Porque este es el bit de arranque y después viene la bajada para que sepa Pero que yo viene. cuando ¿Y el yo bit de paridad? cuando yo transmito bit, tengo que tirar el byte. No, por eso te digo, puede que el sistema que estés trabajando tire de byte. Que Porque lo como ahí está tirando un carácter que dice que es un bit de arranque que no lo reconoce. Después son los 7. los 7 bits que Después viene necesita el bit. dato. Después el de paridad y el de parada. Sí, pero tenéis más, tenéis 7, te podía tener 8, 7, 8, 9, 10. 10 bits en Profe, total. ¿Sí? esta cuestión es como al final clave Morse. Más o menos. Más o menos, pero la clave Morse, la ventaja tenía que cada carácter tenía un valor. Acá, como te digo, lo que pasa es que O la sea, transmisión de datos, acá el conjunto de los bits en el tiempo te da la información, pero claro, para entender esto, básicamente, como son puros 0 y 1, esta cuestión es clave Morse. O sea, yo te mando una clave Morse para el otro lado y si tú sabes, estás hablando el mismo idioma, vas a recibir eso y vas a saber qué te dije. ¿Eso claro, es? sí, correcto. Correcto, sí, lo único problema, pues te digo, es decir, lo que pasa es que cada sistema va agregando más elementos al sistema de transmisión. Por eso cuando nosotros veíamos el otro día la capa OSI, porque haciendo la capa OSI va agregándole más elementos. Suponte que mi dato es un número, pongámosle que sea 27. No muy grande, uno más chiquito, pongámosle 2. 2 para nosotros es 00, 01, 10. Entonces al final yo necesito 2 bits. Entonces me voy a mandar un 1 y un 0, nada más. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los sistemas? Que aunque sean estos dos, él igual manda un byte, por ejemplo, siempre. Lógicamente en mi byte, yo voy a tener aquí con 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí para decir. Yo voy a ocupar solamente este, 0 y 1. Y esto lo llena con 0 el sistema. Entonces él transmite siempre eso, porque su sistema dice que va a transmitir en byte. Y a esto le agrega un bit de arranque, le agrega un bit de no transmisión, le agrega un bit de paridad, después le agrega un bit de parada, y ya va incrementando, ya no son 8, sino que son 9, 10, 11, 12. Y a la medida que se va haciendo más sofisticado el problema, lógicamente le va agregando más cosas, el encabezado, un montón de otros elementos adicionales. Por eso depende, como insisto, depende del sistema.
Entonces, en ese caso, profe, haciendo la analogía y para entenderlo de alguna manera, por ejemplo, ahí llevando esto como a clave Morse, tiraría un tiempo arriba, se mantendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, ahí puso 9 bits. Se mantendría. Borramos, eliminamos uno. Ya, entonces en ese caso mandaría un tiempo arriba, 1, 2, 3, Abajo. 4, 5, 6, 7 tiempos sin nada, Sí, un tiempo abajo, arriba, y otro abajo. un tiempo abajo, otro tiempo abajo y un tiempo arriba. Correcto. Esta cuestión es como Morse, pues, así como como Sí. aplaudirle a la cuestión. Sí, correcto. Y así es como mandan información y la reciben porque están sincronizados los tiempos. Correcto. Perfecto. Correcto. Así es. La asíncrona, dice requiere una señal que identifique el inicio del carácter y se denomina el bit de arranque, y ahí está lo que estábamos mirando nosotros, de manera de fijarlo. Lo mismo que estábamos conversando nosotros. Y lo que estaban diciendo ustedes, en ese ejemplo teníamos 7 bits, pero en realidad la transmisión requiere 10. O sea que el total de bits transmitidos, el 30% pertenece a datos. El otro 30% es solamente información para que el sistema pueda entenderla, leerla y traducirla. ¿Sí? La síncrona. Dice, es necesario que el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia de clock. Se necesita un reloj. Y en este caso, la transmisión se efectúa en bloques, debiendo definir dos grupos de bits denominados delimitadores, mediante los cuales se indica el inicio y el fin del bloque. Aquí ya tengo un grupo de bits que son delimitadores, que me limitan el inicio y el fin de cada bloque. Bueno, lógicamente con este método se obtienen velocidades más altas, y para lograr sincronismo el transmisor envía una señal de inicio de transmisión mediante la cual se activa el reloj del receptor. O sea, me manda un bit o un par de bits que va a partir de la transmisión, entonces este otro sincroniza y empieza a recibir. Vienen todo detrás. ¿Ya? Por eso aquí es el mismo que anterior, pero está sincronizado mediante ya un reloj, de manera que los dos saben exactamente cuánto dura cada bit, que es lo importante, para poderlo delimitar. Y cuántos tiene que contar, para saber cuál es la información, dónde viene la información. ¿Ya? Y reconocer el bit de inicio y todo el resto del evento. Bien. Ahora, al tener yo dos equipos conectados por medio de un cable. Profe, ¿y cómo es la estructura en la comunicación síncrona? Igual. Si lo único ¿Cuál es que sincroniza un reloj sincroniza la transmisión. Son Pero iguales. ahí Ya el vamos bit allá, que pero, sí, dime nomás. ahí el bit que se manda ¿Le aviso? son 8, son Eso 10. depende del tipo. No, ahí de eso depende del tipo. No, no hay pues, ahí ahí ya entran a jugar los estándares. Ah, ya, solamente en la comunicación asíncrona tenemos Claro. que de 10, 7 son datos. No, en el que mostraron el ejemplo, nada más. Pues insisto, es un Ah, ejemplo, porque depende después del protocolo que tú estés utilizando. Las tramas de datos dependen del protocolo. Por ejemplo, Madva trabaja con un protocolo, TCP/IP trabaja con otro protocolo, y eso significa que la cantidad de datos que transmite, o sea, la cantidad de bits que utiliza para transmitir los datos, lógicamente varían de uno a otro, por eso no se pueden entender. Pero si tú tienes una comunicación Madva, ¿y hay alguna estructura, o sea, la trama de datos tiene alguna diferencia entre la síncrona y la asíncrona? sí, pues, eso depende del protocolo que lo estés usando, ¿no? Ah, Por pero no es ejemplo, que haya nosotros, no es que haya una diferencia universal, ponte tú, digamos no, que. no es universal, depende del protocolo. No. Bien, si nosotros nos adelantamos, nosotros vamos a hablar de una red Profibus.
y una red Profinet. Profinet, que es la que usamos. En estos yo tengo comunicación síncrona y asíncrona. Tengo un Profinet que le llaman IO. Y ese es síncrono. Y el resto es todo asíncrono. Le llaman también real time, RT. ¿Ya? Corre los tres por el mismo canal. Pero mis módulos que trabajan con IO, lógicamente, son para la respuesta que yo le decía que requiero velocidad y no pueden haber choques ni nada. Pues son real time. El resto no. El resto hay siempre una pequeña desfase entre cada uno de la línea de comunicación. Entonces yo tengo que definir mi equipo módulo que trabaje en real time. Así, ahora la estructura del dato lógicamente puede variar entre uno y otro. Eso hay que verlo cómo vienen después especificado la esto. Ya creo no, en esto no vamos a alcanzar a verlo. La otra les voy a traer una trama de datos para que vean cómo cuántos bytes utiliza en la transmisión. O sea, cuántos bits utiliza en la transmisión dependiendo del tipo. Pero ahí voy a ver si pillo la transmisión, creo que en esta presentación no viene la trama de datos todavía. Ahí va a ver todos los elementos que se le agrega y cómo va dispuesta la transmisión. Recuérdate, nuestro espacio de memoria, yo tengo byte, 8 bits, y tengo palabra, 16 bits. Pero ¿qué es lo que le decía yo? Mi memoria, aquí está mi byte 0, aquí está mi byte 1. Cuando yo defino de 8, yo ocupo solamente este espacio. Los 8 primeros. Pero cuando defino que es una palabra, él me ocupa los dos. Me ocupa el 0 y el 1, el byte 0 y el byte 1. Y si le digo que doble palabra, él me va a ocupar 4 bytes. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo en un solo byte, el 0, si yo estoy hablando, esta es una marca byte 0, que es lo mismo que yo le diga un IB0. Es una memoria de entrada tipo byte y parte del 0. Una marca tipo byte y parte del 0. Si yo envío un 0 en byte, él me va a poner un 0 aquí y me llena con 0 los otros 7. Pero yo le puedo poner M, o sea, MW0. Estoy diciendo, resérvame una palabra desde el 0, entonces él me va a reservar desde aquí. Y cuando yo envío un 0, él va a poner el 0 aquí y va a llenar con 0 todo el resto de arriba. ¿Me entiende? Y si yo le digo, no, ahora necesito que me reserve un MD0, él me va a reservar el 0, el 1, el 2 y el 3, perdón. No, el 4, el 3. Y si yo envío un 0, él pone aquí nomás el 0 y se llena de 0 todo para arriba. Pero él sabe que tiene que... Todo esto va junto. Porque yo se lo definí. Que así tenía que ser. ¿Ya? Son los espacios. Ahora, ¿cómo van dispuestos? Lógicamente aquí yo estoy hablando de la memoria de interna, que solamente son binarios. Un puro 0 y 1, 0 y 1. Y eso me va a modificar el número del valor. Porque estoy hablando de la memoria interna. Ahora, ¿cómo la transmito? También va a depender de esto. Pero ahí él va a tener que agregarle más espacios para transmitir. El bit de inicio, el bit de parada, el bit de igualdad, el bit de paridad, todo el cuento. La cabecera, y después, por ejemplo, en la IP, en la famosa transmisión Ethernet, le agregan un montón de espacios de memoria, o sea, de bits, para diferentes situaciones, diferentes cosas, para transmitir el dato. Por eso dice que el dato va empaquetado.
Claro, porque le agregaron un montón más de espacios para poder ir reconociendo hacia dónde va, por dónde se va, si vuelve, no vuelve, un montón de otras cuestiones más. ¿Ya? Profe, Sí. ¿te acuerdas que el otro día les dije que me iba a conseguirme la red de CMPC de Valdivia? ¿Ya? Sí. Tengo la foto, pues la comparto o ¿Cuál red? La de... la de la planta, pues, cómo están los lazos, los servidores, las estaciones. ¿Es muy grande? No, es una foto en una hoja. ¿Te lo envío al chat? Ya, pues envíalo para que lo grabamos después. Aquí está Para que la alcancemos a siguiente echar y el ahí otro. yo le comparto, pero ya. Ya, vale. Bien, para ir terminando con esto. Ahora, el tipo de comunicación, de transmisión de comunicación en realidad, falta un tipo de transmisión de comunicación. Si yo tengo un cable donde se transmite, ¿ya? La transmisión puede ser simple, simplex se llama. O sea, la transmisión va en una sola dirección. ¿Ya? O sea, aquí tengo un transmisor y acá tengo un receptor. Y la transmisión va para allá nomás. Puede ser duplex. ¿Qué significa la duplex? Que ahora sí tengo un transmisor, acá tengo mi receptor. Puedo enviar para acá, pero este también puede enviar de vuelta. Aquí va a tener un receptor y aquí va a tener un transmisor. En la simple solamente tengo transmisor y receptor. Acá tengo doble. Y se llama doble porque el único inconveniente que tiene esta es que cuando este transmite, este no puede hacer nada. Tiene que esperar que deje transmitir este para que este pueda enviar de vuelta información. Mientras que la full duplex, tengo transmisor y receptor, transmisor y receptor. Puede ir para allá y puede ir para acá al mismo instante, al mismo tiempo. Por eso que antes los cables se cruzaban, pues, ¿Ya? porque si uno conectaba los cables derechos, quedaba, digamos, agarrándose a cabezazo el receptor con el receptor, o el Correcto, transmisor con el transmisor. Entonces, cuando uno los cruza, el transmisor se va con el receptor y viceversa. correcto. Claro. Exacto. Si ustedes se acuerdan de Arduino, En cambio, ahora las compuertas lógicas los reconocen solas, no hay para qué cruzar. es que En lo que pasa es algunos que equipos, ahí le pusimos un no en switch. todos. Ahí usamos el switch para que lo haga el cambio. Pero lo que estoy hablando es que, por ejemplo, en el simple la comunicación va en una sola dirección. En el duplex puede ir y volver, pero tienen que, o si va para allá, no se puede volver, tiene que esperar que termine de transmitir para que después te pueda volverse a transmitir para otro lado. Mientras que en la full duplex pueden enviar y recibir al mismo tiempo. ¿Eh? Pero aquí pueden estar mandando y enviando. Bueno, ustedes que si se acuerdan en Arduino y si lo tienen por ahí, fíjense en el pin 0 y 1 digital. No me acuerdo exactamente, pero creo que este era TX y este era RX. Por este pin transmite y por este recibe. De ahí están los otros pines, el 2, el 3, 4, en la placa Arduino. Esos dos pines se usaban para comunicación. Y uno es TX y el otro es RX. O sea, cuando yo, tal como dice, en este caso, si quisiera comunicar dos placas por estos canales, las pongo cruzados. Bueno, el 0 lo conecto con el 1 de la otra y el 0 de la otra lo conecto con el 1 de esta. Y ahí podría ser una full duplex. ¿Ya? Son características de la comunicación. Que para nosotros son importantes saberla porque, lógicamente, cuando se leen las especificaciones de los componentes, aparecen estos elementos, estos nombres. Pues tenemos que reconocerlo. Bueno, ahí está lo que estamos explicando recién. En el caso del simple, en el caso del transmisor receptor está perfectamente definido y la conexión va en una sola línea. Por ejemplo, las redes de radiodifusión o televisión. La radio manda la señal, pero nosotros nunca le hemos enviado una señal a la radio. Ejemplo.
La duplex dice que... Por más fuerte que uno le grite a la radio, no nos escuchan desde allá. Exacto, exactamente. Exacto. Ahí está, ¿ven? En los canales va la señal de un punto a otro, pero vuelve, pero no pueden hacerlo simultáneamente, porque utilizan el mismo cable. ¿Ya? Y la última, ahí sí es simultánea, ¿ya? Porque hay dos caminos separados, entonces se pueden transmitir en un lado, hacia un lado o hacia el otro. Entonces la ventaja de la comunicación full duplex. Le insisto, para que el equipo de transmisión y recepción tiene que estar hecho, fabricado para una comunicación full duplex. ¿Ya? Bien. La interconexión externa. Aunque existe en la comunicación en formato paralelo, en los sistemas de comunicaciones externas reina la comunicación en serie. Nosotros tenemos, por ejemplo, la RS232, la que tienen los PC. Existe otra que era la 422, que se usó bastante en un tiempo, después se eliminó, y la que todavía queda es la 485. También está el lazo de corriente, frecuencia, voltaje, voltaje, para allá y para acá. El famoso USB. Todos son ejemplos de comunicación serial. ¿Ya? Que por supuesto son los más utilizados actualmente. Y lo que viene ahora son algunas características de los estándares de comunicación. ¿Ya? Por ejemplo, importante para nosotros en este caso la distancia de comunicación. O sea, en el RS232 máximo 15 metros. Además de eso no puedo transmitir datos. En la práctica sí se puede hacer, pero pueden tener problemas de que se les pierdan los datos. Ya vamos a definir esto, el famoso DTE y DCE. Porque tenemos que, yo les dije, vamos a tener que inventar todas las fórmulas que aparecen, las variaturas que aparecen. Ya vamos a definir qué es lo que son eso. Pero ese es un estándar de comunicación para la transmisión de datos en serie entre un equipo DTE y un DCE. La velocidad para este sistema de 20 kilobits a 480 kilobits por segundo. Ya el otro día veríamos con la velocidad de los sistemas, así que estamos bien. Ahí tenemos el estándar RS2 y en el fondo es una línea asimétrica no terminada entre dos equipos. Esto no se determina, no tiene terminales porque es entre dos equipos. Es como la PPI que vamos a ver nosotros. Y este es el conector estándar que existía hace tiempo atrás, el famoso DB9, donde cada pin lógicamente tenía una función. Profe, ¿Sí? ¿usted programó PIC? Sí. Los microcontroladores se programaban con DB9. Bueno, había que hacer el programador en ese tiempo y me acuerdo. Sí, pues. Es que lo que pasa es que los computadores tenían DB9, entonces hay que pasar todo por DB9. No había USB, pues sí. Yo me acuerdo que me compré estos libros de María Angulo, de microcontroladores PIC. Todavía lo tengo por ahí metido. Correcto. Debía el DB9, sí, pues. Había que hacer el programador y colocarle el zócalo ahí, programarlo. Y en DBS. Sí, pues. Sí, pues. Y hay se necesitan como 3 programas diferentes. Sí, porque después había que compilarlo y Claro, y después había que hacer el código de máquina. Tenía que programarlo, o sea, compilarlo y no me acuerdo qué más. Y finalmente le decía, sí, encima a veces que corría el programa. sí, pues. Oh, Así qué es. cabeza eso con ese wea. Con un Mira, cincel programando en una piedra, bueno. más o menos. Sí, pues no, si nos mandaban a programar, el profe, me acuerdo, el profe Mardones, por el marido de la señora Isabel, ¿Sí? Ah, ya. a hacerse un programa y nos cachaba el tiro, dijo, los programas no pueden quedarle bueno al tiro, dijo, y no pueden ser todos iguales. Oh, y yo tenía un yunque, me acuerdo, y ahí me agarraba cabezazo. Correcto. No, Correcto. era brígido, sí. Ahora, ya están, yo debo tener por ahí, tengo unos programadores, creo. Todavía me quedan por ahí dando vueltas. Sí, sí, años, está, cierto rato. Pero sí, así parte todo, después se fueron mejorando y
Y Sí, ahora en pues el después tenían fondo, los Arduino, pues los Arduino son más amigables. es que, claro, que es más amigable, pero el, el chip es el mismo. Y el mismo que usamos Sí, pues, nosotros. sí, los El microcontroladores. 16N no sé cuánto, 16, Sí, no me acuerdo, sí. 16N no sé cuánto. Es el mismo. Yo creo que como en Arduino incorporaron todos los otros elementos que antes teníamos que tenerlo independiente. Sí, no sé si me acuerdo, era brígido. Es súper entretenido. Ya, ahí están cada uno identificado cada uno de los pines. ¿Ven? En la práctica van a ver que en realidad no se ocupan todos. Especialmente en la parte industrial, con suerte se ocupan 4 o 5 en algunos casos. El resto quedan todos libres. ¿Ya? Esos son los cables que nos venden a nosotros, que son propios de las marcas. Hay que empezar a identificar los pines para copiarlos. Hay que ponerse chino y copiándolos, puenteando uno por uno hasta lograr descubrir cuál es los puntos de comunicación que usa. ¿Ya? Pero en rigor necesitamos dos, el TX y el RX, ¿no? El que recibe y el que transmite. Y los otros son la tierra, bueno, obviamente tienen que tener tierra común estos componentes, no se lo olvide nunca. La instrumentación tiene que tener la misma tierra. Y después ya tenemos algunos adicionales, como los datos de lectura terminal, el seteo del dato, un director de que se está operando el sistema, pero insisto, esto no siempre se usa. Así que eso depende ya también del protocolo que estemos usando. Y por aquí se alcanza a ver un poquito el dato, cómo se transmite, lo que estamos conversando recién. Son 8 bits como máximo, el menos significativo, el más significativo. Ojo con los órdenes, con el orden también es importante dentro de cómo va el dato dispuesto. Ahí tiene un byte, fíjense, tiene un byte para después del dato para distinguirlo. Aquí está en alto, cuando no hay transmisión está en alto, y aquí está el bit de partida, en baja. Esta es la lista que va a partir. Y después viene toda la trama de datos y un bit alto de parada. Ahí está más o menos como la trama. Pero no me gusta esta trama, son muy chiquitas, hay que ver las otras grandes, son las importantes. Este era el de 25, usar la impresora. ¿Ya? Ahí está el de 25 con toda la gama de elementos. El puerto sería el de 25 con, lógicamente, un 25 y después hay la conexión con el 9 pines, como se hace. Este ya no se usa prácticamente, así que no lo vemos mucho. Pero existió, sí, dentro de los PLC de las comunicaciones, sí existió. Creo que todavía tengo unos PLC con ese puerto, por ahí dando vuelta. ¿Qué dijo Rafa que todavía tiene un PC con ese puerto? Sí, ahí debe tener uno. Ahí creo que tengo uno por ahí dando vuelta. Es un antiguo que tengo, viejo. Nunca lo he podido programar, pero funciona. No, si funciona por el puerto. Yo tenía un compañero que después estudió informática y el cabrón hizo domótica con el DB25 porque por ahí se tira voltaje y prendía las luces de las casas, bueno, una maqueta. Sí. Y no sé si sí, pues sirve. en ese conector pasan los 5 volts directos y lo puedo manejar los 5 volts directos. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, ahí está una breve explicación de cada uno de ellos. El punto de transmisión de datos, de recepción, la línea que indica que el modem está preparado para recibir la señal. Preparación, empieza la preparación. Que para enviar datos, tiene todos los puntos que tienen que estarse alimentando, que están listos para leer. Si existe una conexión remota, si detectó la llamada y por supuesto la masa. Cada pin tiene una función. Insisto, no siempre se usan todos, pero es importante saber cuál es la identificación de cada uno. Bueno, y el que usamos nosotros sí todavía bastante en algunos casos es el famoso estándar RS485.
Es un estándar de la industria que especifica las características eléctricas de un circuito de interconexión diferencial. ¿Ya? Y lógicamente, ¿por qué apareció este? Porque a nivel industrial las distancias lógicamente son más de 15 metros. Es un sistema diferencial, ahí tiene unas compuertas negadas, tiene unas partes de resistencia para la transmisión, ahí tiene el cálculo de corriente, todo lo que le gusta a usted calcular así las formas. ¿Ya? Transmisión diferencial. Y aquí está básicamente un pequeño, una pequeña tabla característica de los elementos. Veamos. Solamente este con este, el otro no lo vamos a saltar porque no. Si alguien tiene que ocuparlo en alguna oportunidad, lógicamente tiene que recurrir a los manuales para acordarse. Modo de trabajo diferencial quiere decir que trabaja por diferencia de voltaje entre dos cables. Algunos lo llaman espejo también esto, porque el bit 0 va para un lado y después va para otro lado y con eso van comprobando si va bien la comunicación y todo el cuento. Número de elementos que yo puedo incorporar, 32. Aquí era 1 a 1. Uno podía emitir y uno podía recibir. Aquí uno podía emitir y 10 podían recibir. Aquí 30 pueden emitir, 32 y 32 pueden recibir. Dice la distancia. 15 metros, 1200 metros. Esa es la ventaja del 485. Velocidades 20 kilobits, 10 megabits. La carga por driver es la resistencia que se opone al movimiento, lógicamente un poco más grande, pero se compensa con la velocidad. El rango de tensión, este era más o menos 15, este de menos 7 a 12. Y la sensibilidad más o menos 200 milivolts, o sea, quiere decir que si en menos de eso no detecta el sistema. Algunas características técnicas importantes para diferenciar uno de otro. ¿Ya? Bueno, dentro del 485, yo les había dicho, aquí corren gran cantidad de los protocolos industriales, como Profibus DP, DeviceNet, CAN, Modbus y varios más. ¿Ya? O sea, por eso es tan común y por eso todavía se usa mucho, porque en realidad en la parte industrial prácticamente todos los protocolos que nosotros conocemos, como estos, corren bajo este mismo sistema, RS485. Ahora, lógicamente, siendo reemplazado por Profinet o UDC o TP, Profinet, que pasa a Ethernet con UDP o TCP. Pero gran parte todavía siguen corriendo en 485. Y ustedes, cuando ustedes dijeron que habían visto HART también corre bajo 485. El cable es de este tipo, de estas características. Bueno, aquí hay algunas, ya aquí está donde hay algunas características y lógicamente corresponde a la capa física del modelo OSI. El cable físico, por lo tanto, corresponde a la capa física. Y tenemos nosotros las características del 485. Ahí están los estándares y todas las características principales de cómo funciona y hacia dónde va. Lo mismo, conexión multipunto, importante, interfaz diferencial, trabaja por diferencia de voltaje, alimentación 5 volts, pasan por ahí entre medio, las 32 estaciones, en realidad ahora 128 y hay uno que ya sacaron 256, y lógicamente velocidad máxima depende de la distancia. A mayor distancia, menos velocidad. Eso es, básicamente. Después, creo que viene. Después ya vienen los controles de acceso al medio, más que eso lo vemos después, a continuación. Digamos que aquí seguimos la próxima clase con control de acceso al medio.
alguna pregunta, alguna duda. Este apunte después otros los tengo que subir, así, pero una vez que lo termine lo subo, porque lo estoy modificando, ahora estoy cambiando algunas cosillas que van apareciendo en el sistema y que van quedando más bonitas. Ya, señores. Preguntas, consultas. ¿Quién está preguntando aquí? Ah, lo que mandó a ver. Ay, no se ve mucho ya. Vamos, ahí lo hacen, mira. Espérame un poquito, déjame detener esto. Ahí sí.